La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta En sintonía con la ciencia y la tecnología. Un programa de la Secretaría de Investigación y Posgrado. 88.5 FM y 1190 AM. Radio Universidad. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a este su programa En sintonía con la ciencia y la tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La verdad que nos da muchísimo gusto que el día de hoy, 11 de febrero del 2016, un día muy cercano también a lo que es esta fecha, pues un tanto de mercadotecnia, pero también una fecha que podemos utilizar como un pretexto para celebrar el Día del Amor y la Amistad. La verdad que muchísimas gracias de que esté con nosotros, sobre todo pues el día de hoy estamos completamente en vivo. Ojalá que se nos sintonice a través de internet, a través del 88.5 de FM, o si nos está escuchando el sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través del 1190 de AM. Mi nombre es Lizzy Navarro y la verdad que le agradezco profundamente que siga con nosotros en este su programa En sintonía con la ciencia y la tecnología a través de esto que es Radio Universidad, la radio de usted, la radio de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que bueno, que es un grupo muy amplio de personas que colaboran en esta estación de radio. El día de hoy con un tema muy interesante, una cuestión de salud, sobre todo en este mes que pareciera que todos nos vamos enfermando. Y mire, yo la verdad que hoy usted lo notará, estoy pues un poco enferma también de las vías respiratorias, así es de que bueno, aquí aparte tengo un médico, que aparte es un doctor, entonces aquí lo que tenemos, pues tenemos quien a lo mejor nos pueda dar alguna solución. Lo más importante, por supuesto, siempre es acudir con su médico de cabecera, con su médico al que siempre acude. Y él amablemente nos ha traído un libro muy interesante que se llama Existe el método científico, de Ruy Pérez Tamayo. Es pues un libro, la verdad que muy interesante, no es un texto científico, es al contrario un texto más de literatura, que usted lo va a compartir, por supuesto, lo va a leer y de seguro que lo va a disfrutar. A lo mejor se encuentra un poco enfermo ahorita en este momento, así es que llámenos al 826-1347 y a través de las redes sociales del Facebook, del Twitter, y también comuníquese a través del blog de divulgación de la ciencia de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, me va a disculpar por estas situaciones, ¿verdad?, de salud que tengo, pero vamos a dar la más cordial bienvenida el día de hoy entonces al doctor Andreu Comas García de la Facultad de Medicina. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. El doctor Andreu Comas García, bueno, es médico, pero obviamente también tiene un doctorado. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de tu trayectoria? Sí, yo soy médico aquí egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente me fui al Instituto Nacional de Salud Pública, a Cuernavaca, a hacer una maestría en enfermedades infecciosas y luego a la UNAM a hacer un doctorado en ciencias biomédicas. Y llevo los últimos 10 años dedicándome a investigar virus respiratorios, desde cuestiones clínicas, moleculares, epidemiológicas, hasta el análisis de cómo se comportan los virus en las poblaciones, particularmente cómo se comportan aquí en San Luis Potosí. Oye, qué interesante. Bueno, es la licenciatura en medicina, sí, ¿verdad? Por eso es médico. ¿El doctorado cómo se titula? No, bueno, el doctorado, en el caso de la UNAM, en el programa donde estoy, tú tienes que tener, después de 2 años, tú haces el examen de candidatura, lo apruebas y en cuanto tu tesis la publiques en una revista científica y te apruebe tu comité tutoral tu tesis, ya te puedes doctorar. Claro, pero ¿cómo se llama el doctor? Doctorado en ciencias biomédicas. En ciencias biomédicas, ¿verdad? Que es un espacio muy importante y muy interesante. La investigación que usted está realizando, de seguro al público radioescucha le va a interesar muchísimo porque pues porque ahorita todos nos enfermamos, Andreu. ¿A qué se debe esto? Mucho tiene que ver con los cambios de clima. En invierno baja la temperatura y baja la cantidad de luz ultravioleta y de horas que nos exponemos a la luz ultravioleta, y eso nos ayuda dificulta que el sistema inmune actúe de mejor manera y entonces uno sea más propenso a enfermarse. Sea más propenso a enfermarse. ¿Y cómo nos debemos de cuidar para el público que nos esté escuchando? Porque pareciera que abrigarnos es nuestro imaginario como que lo mejor, pero pues no nos funciona, pareciera que no nos funciona, y aunque nos abriguemos, aunque no acudamos, ¿qué es realmente lo que debemos de hacer? ¿Qué son los mitos y qué es la realidad de esto? Bueno, la realidad es que los cambios bruscos en temperatura sí nos afectan. Entonces, por ejemplo, estar vestidos en capas, tener el cuello tapado, bufandas, guantes, nos ayuda a mantenernos calientes cuando llegamos a un lugar
un poco más caliente como aquí, como la cabina, bueno, entonces quitarnos la ropa, ¿no? Eso es mantener siempre una temperatura constante y evitar los cambios bruscos de temperatura. Por un lado, y algo bien importante es nunca automedicarse. Siempre existe el mito de que las gripas, cualquier tos y mocos es gripa, y las gripas se tratan con antibióticos, y eso es mentira. El antibiótico se utiliza en relativamente pocos casos, y cuando se utiliza, por ejemplo, en enfermedades virales, pues no ayuda para la enfermedad viral y sí puede tener otras consecuencias. Claro. Oye, vamos a regresar al ratito de esta entrevista, a este tema que yo creo que es muy interesante para la gente. Pero hay otro tema, por ejemplo, estos virus que están apareciendo en la actualidad, como el virus del Zika, que es un tema también parte de ¿cómo le llamas a este grupo de virus? Bueno, este grupo de virus se llaman arbovirus o virus que son transmitidos en este caso por artrópodos, por mosquitos. ¿Sí? Y entonces es un grupo muy grande de virus, y aquí en México, que nos afecten al humano tampoco tenemos tantos, ¿no? Uh-huh. Pero es un grupo muy amplio, y que el más famoso es el virus de dengue. El de dengue, y ahora con el famoso Zika, ¿verdad? Zika y chikungunya, que son, digamos, los 3 arbovirus que tenemos aquí en el país. Que de alguna manera, pues está generando gran expectativa a través, obviamente, de los medios de comunicación. Y bueno, ¿cómo informarle a la gente de si se debe de preocupar o no preocupar, si es un tema realmente relevante, si es un tema a lo mejor que tenemos que dejar de lado, sobre todo para las personas que están embarazadas o que se quieran embarazar, o que por alguna situación, quedan embarazadas? Es un tema que preocupa, y tú que lo has investigado de una manera científica, que no es solamente lo que escuchamos a través de los medios o lo que establecen los organismos internacionales como una generalidad, pareciendo que el mundo pues es solo uno, ¿verdad? Un solo lugar. ¿Qué tanto nos debemos de preocupar? Y es ahí donde precisamente está su investigación, y por eso lo hemos invitado el día de hoy. Pues muchas gracias. Más que preocuparnos, digo que en el caso de estas enfermedades transmitidas por mosquitos hay que ocuparnos, porque esta es una de las enfermedades en el cual uno como persona no tiene que esperar que el gobierno haga algo, porque la solución la tenemos nosotros. Estas son enfermedades ligadas con la pobreza y con la falta de higiene, y la solución la tenemos nosotros, no la tiene, digamos, que venga una camioneta a fumigar fuera de la casa. Esto con evitar los criaderos que están dentro de las casas. Estos mosquitos tienen la peculiaridad de que viven en agua limpia, no vuelan más de 200 metros y suelen vivir en la vegetación de alrededor de las casas, y cuando ya va a ser el atardecer suelen meterse, pican varias veces y se salen. Entonces, con medidas como mosquiteros, no tener criaderos, usar repelentes, en épocas de calor, por ejemplo, algo que hace mucha diferencia es el aire acondicionado. Con ese tipo de cosas nosotros podemos evitar contagiarnos. Que es una parte fundamental, evitar contagiarnos, y esa participación ciudadana, le podríamos decir, esa responsabilidad del ciudadano. Pero ¿habrá posibilidades, por ejemplo, de que decir, la población tenemos una responsabilidad, una participación ciudadana, pero lamentablemente no lo hacemos, ¿no? Como enfermedades como estas cardiovasculares, como la diabetes, está bien dicho, diabetes, ¿sí? ¿Verdad? Que finalmente tenemos esta enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, esto también del Zika, ¿podrá llegar a hacerse una situación muy alarmante aquí en nuestro país, en el sentido de que finalmente la gente, pues no, a lo mejor no vamos a asumir nuestra responsabilidad como no lo hacemos también con otras enfermedades? Pues aquí la cosa es que tenemos 3 virus que compiten, digamos, por el mismo mosquito, que es dengue, que es el virus de chikungunya, y ahora el de Zika. Y hay parte del país en donde, por ejemplo, dengue ha sido un problema muy grave, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Morelos, todo el golfo del país, es lugar donde tenemos mucho dengue. Y claro, si no se puede controlar la enfermedad de dengue, este año que hubo chikungunya, tampoco fue fácil controlar chikungunya, y ahora viene Zika. Lo que no sabemos es cuál de los virus es el que va a predominar, ¿no? Digamos, esto es una competencia entre 3 jugadores. Digamos, es como si 3 personas se quieren subir al mismo vehículo, y ese vehículo solo tiene una plaza. Entonces, uno de los 3 es el que se va a subir a ese vehículo, y es el que va a predominar en el país. Que lo mejor sería que se quedara como el dengue, que ya lo sabemos dominar más, ¿o no? Pues hasta hace pocos años con el virus de Zika, digamos, no pasaba mucho. Es un virus que, aunque se descubrió en 1947, digamos casi por accidente, los primeros brotes no se tuvieron hasta por ahí de entre 1951 y 81.
Luego es un virus que desaparece por 26 años y vuelve a aparecer hasta por ahí del 2007 en el Pacífico, en la Micronesia, y de ahí se va a la Polinesia Filipina, y de ahí llega a la isla de Pascua, y recordemos que hace 2 años fue el Mundial de Brasil, y entonces llega, probablemente con el Mundial llega a Brasil. Entonces tenemos ahora este brote que pareciera ser muy alarmante, pero que en otros lugares como Micronesia o como la Polinesia Francesa o como ahorita lo que está pasando en Centroamérica no es tan alarmante. Muy bien, que esa es una parte fundamental. Y por ejemplo aquí en la capital, San Luis Potosí, y el estado de San Luis Potosí, que nos están sobre todo escuchando la población, o por ejemplo aquí cercano, que mando un saludo a los radioescuchas que vivimos, nos están escuchando desde Querétaro y desde la Ciudad de México, que a través de internet de Radio Universidad, ¿qué tantas posibilidades tenemos de que se dé? Bueno, aquí en el estado, en lo que es la zona del altiplano y zona centro, es bastante improbable que tengamos casos originarios de aquí. Ajá. La mayoría de los casos se van a dar de la Huasteca, de la zona media. Aunque aquí por ejemplo, en la ciudad de San Luis tenemos el mosquito que trae estos 3 virus, este mosquito hasta ahorita no ha generado brotes en San Luis. Durante mucho tiempo se dijo que el mosquito no puede vivir a esta altura. Ajá. Hoy por hoy ya vive a esta altura, entonces sufrió algo que biológicamente se conoce como adecuación, se adaptó a vivir en este ambiente y probablemente perdió la capacidad por lo menos de infectarse por dengue. En donde sí se espera que, como cada año hay mucho dengue, y este año hubo chikungunya, y probablemente vaya a haber Zika, por ejemplo, es en la Huasteca Potosina, ¿no? Y de los estados vecinos, todo lo que es el Bajío, es difícil, o hay muy pocos casos de dengue, ¿sí? Pero lo que ya es pegado hacia Jalisco, sí hay más casos, o lo que ya se pega, por ejemplo, hacia, ¿cómo se llama? Hacia Querétaro, hacia la sierra de Querétaro, también luego puede haber casos. Muy bien. Y por ejemplo, de esto, ¿qué estudias tú? Porque pareciera que entonces nada más se dice, hay varios virus, es una alarma, no se puede hacer mucho. Pero entonces, para que la gente, y bueno, tu servidora también, por supuesto, entendamos en qué residen entonces sus investigaciones. Bueno, yo trabajo con virus respiratorios, como el de influenza o el de sincicial respiratorio, y entre las cosas que hago es, uno, tratar de detectar cuáles son aquellos factores de riesgo que son los más importantes para que alguien tenga una enfermedad grave que lo lleve al hospital. Esa es una parte de lo que hago, estudiar mucho de la inmunología. Y la otra parte que hago es entender cómo se comportan los virus en la población, ¿sí? En qué época de año empiezan, en qué grupos de edades, porque así se pueden modelar estrategias, se pueden modelar epidemias, y así yo puedo evaluar, digamos, en una computadora una estrategia antes de llevarla a la salud pública. Y eso también pues lo he trabajado con enfermedades como el dengue. Y por ejemplo, todas estas informaciones precisas después las puede tomar la Secretaría de Salud y aterrizarlas en mejores estrategias. Esa es la idea, nosotros generar un panorama, digamos, en una simulación en una computadora, decir, bueno, así va a ser el brote, estas son las características de un brote, que puede ser por cualquier patógeno que queramos, y luego, decir, si vacuno a tantos, ¿qué pasa? Si vacuno a este grupo de edad, ¿qué pasa? Si cierro las escuelas, ¿qué pasa? Y luego se hace un análisis costo-beneficio, y entonces uno ya presenta, mira, bajo este escenario te conviene hacer esto, o no te conviene hacer este otro, ¿no? Claro, para enfermedades como influenza o como sincicial es más fácil, y para enfermedades transmitidas por mosquitos, esto es mucho más complicado. Claro. Oye, una pregunta, y por ejemplo, en este caso de tus investigaciones, ¿puede haber una forma de erradicarlo completamente? ¿Puede haber una forma que posteriormente este tipo de enfermedades como el dengue, que se transmiten a través de mosquitos, hay ese pronóstico, esa planeación, esos proyectos de investigación que digan, bueno, ya desaparecen como tal, o si me pica hay una vacuna que no se va uno a enfermar? Bueno, en el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos, estas no se pueden erradicar. Se puede disminuir, y alguna vez se logró aquí en los 60, 70 en el continente americano disminuir la población de mosquitos, pero en los 80 otra vez la población de mosquitos volvió a invadir todo el continente. Entonces se puede mitigar, pero no se puede erradicar. Y claro, hay estrategias como ahorita la vacuna que ya está aprobada en México, es el primer país que aprueba la vacuna de Sanofi Pasteur, y es una vacuna que
no tiene una efectividad del 100% para la enfermedad leve, vaya, no evita todos los casos de enfermedad leve, sí evita la mayoría y sobre todo evita las formas graves del dengue, ¿sí? Entonces, si uno combina estrategias, por ejemplo, vacunar más mantener las casas o las colonias limpias, ahí sí uno puede desaparecer mucho, mitigar bastante lo que es la frecuencia de estas enfermedades. ¿Y esa vacuna ya se aplica también aquí en estados como San Luis Potosí? Ya tiene el registro por parte de la COFEPRIS, todavía no se está comercializando de manera privada y todavía no queda claro si sí o si no el gobierno federal la va a incluir, y en caso de que la incluya, si va a ser, por ejemplo, para todo el país o nada más para los lugares de alto riesgo. Eso todavía no lo sabemos, pero ya tenemos la vacuna, ¿no? Que eso es algo muy importante, sobre todo estados como que serán como Sinaloa, como Sonora, todo lo que como son Colima, la costa de nuestro país, todas las costas del país, todo lo que es la península de Yucatán, ahora sí que todo Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, la Huasteca Potosina, la Huasteca de Tamaulipas y Nuevo León, ¿sí? Estas regiones, digamos, más tropicales son las que necesitan la vacuna. En regiones como el Bajío o como Monterrey, Coahuila, Torreón, son regiones más áridas y es mucho más difícil que ahí tengamos brotes. Pero, por ejemplo, esta vacuna, ¿para cuándo creen ustedes que ya se ponga a disponibilidad de la población en general? Hasta donde yo me quedé, la idea es que empezara ya a aplicarse este año. Este año. Sí. Muy bien. Y me imagino que primero están en el sector privado y después en el sector público. Normalmente eso depende, uno, de qué tantas vacunas vaya a comprar el gobierno y de la capacidad de producción por parte de la empresa. Y eso va a dictaminar qué tantas vacunas va a tener el sector privado. Ahora, el volumen de vacunas o de personas que vacunan los médicos, digamos, privados, es muy poquito, ¿no? Sí. Es menos del 10%, ¿no? de las vacunas. El otro, un poquito más del 90% lo consume siempre el gobierno. Hay una cuestión que siempre las vacunas, y bueno, agradecemos al doctor Flavio Martínez, que fue quien nos contactó con el doctor Andreu, y felicitar por supuesto también al doctor Alejandro Cermeño, el mejor oftalmólogo de San Luis. Yo digo ahora, como en su época fue el doctor Nava, siempre digo que es el mejor, aparte muy justo y atiende a toda la población, y es un excelente director y aparte también médico. De verdad que tiene ambas competencias, y ambas, la verdad que es una persona muy admirable el doctor, y apoya muchísimo a la gente que a veces no tiene recursos, y ojalá, bueno, que tenga personas como tú, Andreu, la verdad que fortalece mucho la Facultad de Medicina, y que por eso sigue siendo la mejor del país. Y por eso, Andreu, te viniste desde Acapulco, ¿verdad? Sí. Cambiaste Acapulco por San Luis Potosí. Sí, el Potosí. último año de prepa lo hicimos aquí. Mi hermano, que es licenciado en química, y yo nos vinimos, y yo me quedé a estudiar medicina, y ya luego la idea fue salir, prepararme para regresar. Y para regresar a la autónoma. A la autónoma, ¿verdad? Sí, aquí me crié en la investigación, aquí me gustó y soy orgulloso de esta universidad. Creo que se hacen las cosas bien y la idea fue regresar. Oye, muy diferente a Acapulco a San Luis Potosí como lugar. Sí, de todo, desde precio, ritmo de vida, nivel cultural, todo es muy diferente. Acapulco uno lo asocia más a fiesta, sí, y San Luis Potosí más a cuestión de vida más académica, de mayor trabajo. Sí. Sí, aquí la vida académica y cultural es bastante más rica, muy típica del Bajío, y entonces es muy agradable vivir aquí. La calidad de vida es buena aquí. Pero Acapulco también es muy bello, y ojalá que lleguen a estar los estándares de seguridad mejor, ¿verdad? Sí, bueno, en la zona de la bahía, de la costera, la zona turística, es una zona que es muy segura, ¿no? Por eso no hay problema, el turista puede ir y no hay mayor problema. Los problemas de inseguridad en Acapulco es que el municipio es muy grande. Entonces son en las zonas pobres, en la montaña del municipio y en las partes no turísticas. Antes de ese, que es túnel que pasa uno, ¿cómo se llama? Bueno, el Maxi Túnel. Ajá. Pero antes de eso está el río Papagayo, el túnel del río Papagayo, bueno, el puente del río Papagayo, y ahí empieza el municipio de Acapulco, más o menos por ahí, y de ahí hasta el mar. Es un municipio muy grande. Pero digamos que esa es la zona anterior, es la zona que es un poco más... Sí, digamos del túnel y la montaña que está encima del túnel hacia atrás, es la zona que tiene mucha pobreza, tiene bajos niveles de educación, de servicios de salud. Entonces, pues esa es la zona conflictiva. La zona turística no tanto, ¿no? ¿Y te inspiraste, por ejemplo, en esta población tuya, en esta zona, para hacer este tipo de estudios que finalmente son a los que más afectan? Bueno, yo lo que pasa es que desde muy joven en la carrera conocí a un investigador, el doctor Daniel Noyola, en el departamento de microbiología, y
vi lo que hacía, me gustó y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Me enamoré de los virus respiratorios. Bueno, ya luego me fui a un laboratorio de dengue y ahí es muy diferente porque me tocó ir a comunidades de Morelos donde había proyectos para desde saber qué tan frecuentes son las infecciones hasta ver estrategias cómo funcionan, y te toca ver los criaderos en casas, desde casas muy humildes, de lámina hasta casas muy bien hechas y que tienen los criaderos, y que es muy difícil cambiar la cultura de, por ejemplo, cómo vivir, de tapar el agua, de poner el abate. Claro, lo que pasa es que es complicado. Oigan, miren, teníamos preparado, por supuesto, como siempre, el espacio musical, pero por esta ocasión, y siendo un tema tan relevante, lo hemos omitido. Pero déjenme recordarle que el día de hoy el doctor Andreu Comas García Ávila nos ha traído un libro muy interesante de Ruy Pérez Tamayo. Es sobre las cuestiones científicas, pero más enfocadas a la cuestión de la literatura, más en cuestiones de que usted disfrute esta obra muy interesante. Ojalá que se pueda comunicar al 826-1347, también a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, a través, por supuesto, del blog de divulgación de las ciencias de la UASLP. Y bueno, como es un tema tan interesante, y la verdad es que a toda la sociedad nos ocupa ese tema de la salud, como todos los demás temas, pero en este caso, por ser un mes tan pues de tantas ausencias, también a veces también en el ámbito académico, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, pues es fundamental que escuchemos al doctor Andreu Comas García, experto en estos temas. Y bueno, continuando, Andreu, finalmente esto que nos dices de los virus, de las cuestiones del dengue, de las cuestiones del chikungunya, ¿verdad? El chikungunya también. ¿Está bien dicho? Chikungunya, que además es una excelente campaña que se ha dado a través de los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, esta canción muy pegajosa, pero como tú dices, hay una participación ciudadana. Y por ejemplo, en su casa yo tengo un mono chillón. Y entonces, bueno, lo limpio precisamente para que no se hagan estos mosquitos. Pero luego hay una parte que se queda donde va la bomba, que a veces ya uno no tiene la precaución. Entonces, finalmente, como que siempre hay foquitos ahí de infección. A veces una botella de un refresco se queda. Y luego, bueno, pues a veces hay agua ahí. Bueno, se hace, como tú dices, un criadero, ¿verdad? Que pareciera un criadero de vacas, ¿verdad? Un criadero de cosas así más comestibles, pero no es un criadero de mosquitos que ponen en riesgo la salud de nosotros. Pero, ¿qué le podemos entonces decir a la población, sobre todo a la de la Huasteca? Bueno, que no se embarace, perdón, a las mujeres, ¿qué hacer? Eso es muy, muy discutible, lo de no embarazarse. Lo primero es evitar los criaderos, por ejemplo, tapar los aljibes, tapar los tinacos. En las zonas tropicales tienden mucho a tener grandes tambos con agua para recolectar el agua, taparlas. Mismo los servicios de salud siempre están dando productos para evitar que crezcan las larvas. Entonces ponerle esos productos que literal están regalando. Hay otras estrategias que funcionan muy bien, y es que también regalan peces que se comen a las larvas. Entonces es otro sistema, sino que es tener el abate, puedes tener estos peces que se comen a las larvas, y simplemente con eso y tener un patio limpio. Y claro, el chiste es ponerse de acuerdo con los vecinos, porque el mosquito puede volar como 200 metros. Entonces a lo mejor tu casa está limpia, pero la casa de atrás no. Claro. Si hay una buena comunidad entre los vecinos, pues por manzanas se va a ir logrando dejar de tener los criaderos, tanto en las casas, en las escuelas como en las oficinas, que es el lugar donde pasamos más trabajo, y así ir disminuyendo la población de mosquitos e ir disminuyendo el contagio. Pero una persona ya contagiada, por ejemplo, estableció ya la Organización Mundial de la Salud la recomendación a los países, a los gobiernos sobre todo, que apoyen la decisión de la mujer, y sobre todo aconsejan una persona contagiada por el Zika de abortar. Aquí la cuestión es que la Organización Mundial de la Salud dice hay que dar, no fomentar, hay que dar el acceso al aborto. Sin embargo, hay países en que esto todavía no es legal, ¿no? Aquí hay países en los cuales tú tienes que demostrar que hay una malformación, ¿sí? Entonces tampoco desde el punto de vista legal y médico, inclusive aquí en México no todos los estados tienen la misma legislación. Entonces es un tema complicado, y también ahí se meten temas religiosos. Entonces, pues antes de llegar al problema de tener que una embarazada aborte, pues es primero que evitar que la embarazada se infecte. Ahora, lo otro es que esto de los daños en las cabezas de los bebés que se ha observado en Brasil, nada más se ha observado en Brasil. En El Salvador, que ya tienen Zika, ya reportaron los primeros, síntomas neurológicos, otras enfermedades neurológicas que se da en esta infección, que también se reportaron en la Polinesia,
no se han reportado, y en ellos no se han reportado problemas de microcefalia, de las cabezas pequeñas. Entonces todavía no queda realmente muy claro que el virus sea el causante. Hay que tomar en cuenta el contexto de Brasil. Brasil hace 2 años tuvo un mundial y hoy tiene unas olimpiadas. Entonces se hizo una campaña muy fuerte de fumigación de mosquitos para evitar los brotes de dengue en las olimpiadas. Entonces cabe la posibilidad, cabe la opción de que no sea la microcefalia, no sea por el mosquito, por el virus, sea por el pesticida. Y es algo que todavía nos falta establecer. No podemos tener toda una relación causal entre la infección por Zika y estos bebés que nacen con la cabeza pequeña o con daño cerebral. O sea que puede ser por el pesticida, un químico utilizado para combatir este criadero. Estos criaderos es una opción. Entonces las dos se tienen que evaluar, ¿no? Como toda la vida, los pesticidas siempre tienen pros y contras. Entonces en otros países el mensaje aquí es: hay que quedarnos tranquilos porque en otros países no se ha presentado estos defectos al nacimiento. En el nacimiento. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta información muy importante, precisa, de un investigador de la Facultad de Medicina de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ojalá que no se vaya, que esté con nosotros la próxima media hora, que nos escuche porque son temas muy interesantes. También invitarlo, por supuesto, a comunicarse con nosotros al 826-1347 a través de nuestras redes sociales y a través del blog de divulgación de la ciencia de la UASLP por este libro que se está regalando y que nos trajo, por supuesto, en cortesía el doctor Andreu. Y también decirle que muchísimas gracias por seguir con nosotros en todos los proyectos de divulgación de la ciencia. Vamos al siguiente espacio no musicales, vamos al siguiente espacio para escuchar información sobre esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Comunícate con nosotros. Al 826-1347. ¿Yo puedo mandar un saludo? En sintonía con la ciencia y la tecnología. Regresamos. Regresamos a su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. El día de hoy, 11 de febrero del 2016, este mes ya de febrero de este año, muy contentos porque está con nosotros usted escuchándonos a través de esta emisión que es Radio Universidad, ya sea a través de la M o del FM o a través del blog de divulgación de la ciencia de la UASLP. También subimos este programa completo por si usted posteriormente nos quiere escuchar a través del canal de YouTube que es Sintonía de la Ciencia CIB UASLP. También tenemos como cada semana una videocolumna Eureka de Ciencia y Tecnología a tu alcance, muy similar pero en un concepto a través más juvenil, más para un público que a través de un avatar lo queremos informar de lo que pasa, de lo que sucede y sobre todo de todas las actividades que tenemos en nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en las instituciones de educación superior y más allá. También algunas informaciones y opiniones sobre actividades importantes en el ámbito nacional e internacional. Y para esto vamos a invitar a Mario precisamente que nos informe acerca de un tema muy importante que también se da en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es la formación de recursos humanos a través precisamente de lo que es el verano de la ciencia. El verano de la ciencia, que es una actividad muy importante que año con año se realiza. Y bueno, Mario, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? Bueno, doctora, como ya lo dijo, hoy vengo a hablarles acerca del verano de la ciencia, que bueno, la Universidad Autónoma de San Luis, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, convoca a todos los estudiantes de licenciatura de la Autónoma y de otras instituciones de educación superior, a este verano de la ciencia, que es yo lo llamaría como aventura, porque la verdad es que es muy divertido estar trabajando con un investigador que bueno, ya los vas conociendo y vas trabajando de la mano y la verdad es muy interesante. Mario Alejandro Ibarra Rangel es el nombre de él, porque aparte también es el locutor de un programa, ¿verdad? Así es, de un programa dirigido a jóvenes, además, después de una selección de un gran número de jóvenes. Sí, doctora, eran aproximadamente como 160, 170 participantes. Quedaste como locutor de un programa especializado, ¿cómo se llama? Se llama Poder Joven Radio, va a ser transmitido en Magnética y también en Radio Universidad. Somos estaciones hermanas. Mire, la verdad es que en cuestiones de comunicación lo más importante es compartir el conocimiento
conocimiento y bueno, compartir también a gente talentosa como Mario Alejandro Ibarra Rangel, que es estudiante todavía de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero sobre todo al ser elegido por una institución. ¿Qué institución es? Es el Instituto Potosino de la Juventud, por medio de, bueno, también del Instituto Mexicano de la Juventud. Y eso quiere decir que es la persona más acertada para que también nos comunique, por ejemplo, esta información sobre el verano de la ciencia que está dirigido a jóvenes. Así es que, ¿dónde pueden ubicar toda esta información investigadores y jóvenes de San Luis Potosí, de otras instituciones de educación superior del país y del extranjero? Porque es, además de empresas, instituciones, ojalá que las empresas se interesen y logren también registrar proyectos de investigación científica en absolutamente todas las áreas del conocimiento. Así es, bueno, uno también de los puntos importantes de este verano de la ciencia es que también se da la oportunidad, como usted ya lo mencionó, las empresas de San Luis Potosí identifiquen jóvenes que tengan este talento para que se puedan incorporar a su planta productiva en condiciones preferenciales y en el término de sus estudios, para que saliendo luego te puedas integrar, así como tener vínculos que promuevan el establecimiento de proyectos de colaboración entre ellas. ¿Cuál es la dirección a la cual se pueden ubicar? La dirección es básicamente en la página de la CIP, que es www.cip.uaslp.mx, y bueno, la convocatoria se abre a partir del 7 de marzo, pero ya está, digamos, todos los puntos importantes que tienes que conocer, desde que tienes que tener promedio, que tienes que ser estudiante, de qué licenciatura, con qué investigador puedes estar. Todos esos puntos los podemos buscar, lo repito, en la página de la CIP, que es www.cip.uaslp.mx. Y también a través de las redes sociales y del blog, de todos los espacios que tenemos aquí en esto, que es la divulgación de la ciencia, también a través, por supuesto, a través de la página institucional de esta universidad, que es www.uaslp.mx. Así es, doctora, ahí vamos a estar subiendo toda la información relevante. Muchísimas gracias, Mario, y hasta el próximo jueves. Gracias, doctora, nos vemos. Y bueno, regresamos ahora con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Andreu Comas García. Él nos ha traído el día de hoy este libro que se llama ¿Existe el método científico? Se pregunta Rui Pérez Tamayo. Ojalá que se lo pueda llevar, que se comunique a través del 826-1347, a través de las redes sociales, a través, por supuesto, del blog de divulgación de la ciencia de la UASLP. Y bueno, él es un investigador de la Facultad de Medicina, una de las facultades de mayor renombre, prestigio en el ámbito nacional e internacional. Y él es un investigador, pues que está siguiendo estos temas que el día de hoy nos atañen, ¿verdad? Andreu, ¿qué son estos temas de estos virus del dengue? Del dengue, de chikungunya y de Zika. Y especializado también en estos virus también de las enfermedades respiratorias. Sí, lo que es sobre todo influenza y uno que se llama virus sincicial respiratorio. ¿Cómo se llama? Virus sincicial respiratorio. Y en el caso, por ejemplo, de estos virus de las enfermedades respiratorias, ¿cuáles han sido tus proyectos de investigación? Bueno, empecé de estudiar, hacer un proyecto con el doctor Daniel Loyola para disminuir la transmisión de estas enfermedades dentro del hospital, algo que pasa bien frecuente. Un niño está hospitalizado en época invernal por una apendicitis, ¿no? Uh-huh. Y al lado tenía un niño con una neumonía viral. Entonces luego, pues ese niño que ha salido de la apendicitis adquiría esa neumonía que se llama nosocomial o intrahospitalaria. Entonces, primero fue detectar el virus, hacer todo un sistema para prevenir eso, y bueno, y la tasa ya de infecciones, por ejemplo, en el caso en el hospital donde trabajábamos, pues, se disminuyó mucho. ¿Y cómo es esto? ¿Cuál fue la estrategia? Pues llega un niño con un problema de una infección respiratoria, digamos, se aísla, se pone en un lugar aparte, hay un estetoscopio para ese niño que hay que lavarlo después de usarlo cada vez, se pone una bata desechable para tocar a ese niño, unos guantes, un cubrebocas, y así, por ejemplo, yo no voy a andar contagiando a los niños que están al lado. Y lo más importante, que es el lavado de manos. Claro. ¿Sí? Antes y después del paciente. Antes y después, y es algo muy frecuente, ¿no? Este contagio que dice, no es que voy a ir al hospital y entro por una enfermedad y salgo, ahí me dan otras, y total que a lo mejor si tuve que estar un día, a lo mejor llega a haber estancias de una semana, 2 semanas o un mes. Así es. Las infecciones nosocomiales es un problema, es un riesgo que todo el mundo tiene al entrar al hospital, ¿no? Claro, dependiendo de qué tan correcto sea como nosotros como médicos y el personal de salud trabaja en el hospital, pues se va a disminuir ese riesgo. También el no estar llevando, por ejemplo, que suele pasar en los hospitales privados, no sé, hay un familiar enfermo y uno lleva al hijo, al niño, a ver al familiar enfermo, pues eso también les da más riesgo que ellos se enfermen o que ellos vayan enfermos y contagien a alguien más. ¿Cómo, por ejemplo, tú que eres médico, debe de ser la actitud de una persona que visita a un paciente? Y te lo digo, por ejemplo, también en el caso de las mujeres que acaban de tener un bebé, cuando nosotros tuvimos al bebé,
¿qué tan pertinente es y qué tanto la sociedad como que debemos de ser mejor educados? Que a veces llegamos a visitar a un bebecito que acaba de salir del hospital a los 3 días y todo el mundo lo quiere abrazar o besar. O, por ejemplo, una persona está enferma y todo el mundo queremos acudir a verlo. Entonces, pareciera que a veces asumir, ¿qué tanto debemos asumir esa responsabilidad como ciudadanos también? El no contagiarnos, porque después vienen las enfermedades, ausentismos en la escuela, en el trabajo, y que son responsabilidad de nosotros. Luego también vienen gastos públicos, gastos de medicina, también personales, pero finalmente los gastos públicos son muy significativos, también lo que se invierte en esto. ¿Qué tanto debemos decir, oiga, ese amor a lo mejor deténgalo un poquito, este mes que es el mes del amor y la amistad, deténgalo un poquito, frénelo y manifiéstelo en otro momento? Pues, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, digo, hay que ser prudente, hay que recordar que pues están cansadas, ¿no? Son muchas emociones, muchos cambios inclusive hormonales, entonces, bueno, si hay uno que no quiere visitar, pues ser prudente, muy poquito tiempo, y bien importante lavarse las manos antes y después, ¿no? De estar con la persona que uno fue a ver. Si tiene cualquier sospecha de que estar agripado o enfermo, o cualquiera en la casa lo está, pues mejor no ir y darles un par de semanas a que la mamá, el papá y el hijo, digamos, ya estén mejor adaptados. Y en cualquier otra enfermedad, pues si de plano no es muy necesario ir a ver, pues una llamada telefónica, mensajes, y mejor así. Y porque pues en el hospital muchas veces uno lo ve como un hotel y no lo es. Claro, se ve como un hotel y va llegando una persona y va llegando la otra, total que llega un momento en que la habitación, y sobre todo a veces las instituciones privadas, ¿verdad? Pareciera sí, que lo abren a dejar a que visite muchísima gente. Sí, digo, en una institución pública no se puede, entra un familiar y ya, pero en las privadas, donde tienes sala de esperas grandes, afuera de los cuartos que son privadas, pues luego hasta fiestas se andan organizando ahí, digo, de que llega un familiar y otro, y otro, y otro, y otro, y se rompe el ruido, y ya estás molestando al enfermo de al lado, ya tiene que pasar el enfermero para atender al paciente ahí entre toda la familia, y no lo dejan trabajar bien, y luego muchas veces uno está enfermo, y a veces le da pena o decirle, ¿sabes qué? Mejor déjame que un rato, porque bueno, hicieron el esfuerzo de venirme, de traerme algo, entonces siempre tratar de que las visitas sean cortas, lo más posible. Le mando un saludo y bueno, ojalá que tú también se lo hagas llegar al doctor Alfredo Díaz Martínez, que es el ginecólogo con el que yo he ido siempre. Y por ejemplo, él me hablaba mucho de esta lucha que él tenía, porque siempre la zona maternal, esta zona, se pusiera al final, o sea, se pusiera cuidar mucho la seguridad de que no se roben los bebés, pero también al final para que no esté en medio de los espacios hospitalarios, precisamente por estos contagios. Decía él, es que no puede estar un paciente enfermo de una naturaleza en un piso, en una habitación, y luego al lado una persona que acaba de tener bebé. Entonces tienen que estar todos concentrados en una zona, y sobre todo al final. Sí, ahí concuerdo con él, ¿no? Digo, o sea, inclusive hoy estuvo un paciente, no sé, que tuvo una infección en un cuarto, se lava ese cuarto y mañana viene una embarazada que va a estar ahí con el bebé, ¿no? Entonces siempre lo ideal sería tener esas áreas de maternidad exclusivas, donde también la seguridad tiene que ser diferente, donde si te supone que nada más metes embarazadas, pues hay menos infecciones ahí, entonces uno puede tener un trato diferente con la familia y con los pacientes. Con los pacientes. Muy bien, qué interesante. Oye, y por ejemplo, regresando a sus investigaciones, y estamos yendo y viniendo en temas de uno y de otro, pero también para que usted lo sienta muy interesante este programa. Por ejemplo, en el caso de tus investigaciones, ¿quiénes son seleccionas a un grupo de personas que estén contagiadas, vas dando un seguimiento a una persona que esté contagiado de algún virus de esta naturaleza? ¿Cómo haces tus investigaciones? Pues depende, yo las hago de diferentes maneras, las he hecho en células, en cultivos de células, con animalitos, con ratones, o con personas hospitalizadas. Hay de todo tipo. Depende que se esté preguntando, cuál sea la pregunta que uno quiera responder. O sea, a veces lo que uno agarra es que agarra gente sana y espera a que se enferme, o agarro gente que se enfermó y comparo ciertas cosas con gente que no se enfermó. Por ejemplo, eso hacíamos con dengue. Nosotros visitábamos las casas de la gente donde había habido un reporte de dengue, y visitábamos casas cercanas donde no había habido reporte de dengue. Entonces veíamos, bueno, pues qué diferencia había entre unas casas y otras casas. Inclusive encontramos que la proporción de gente que se infectó con dengue y que no tuvo síntomas es muy grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un estudio muy padre, donde pudimos ver que arriba de 6 de cada 10 personas que se infectan con dengue no tienen ningún síntoma.
¿no? Ujú. Y vimos condiciones de higiene de la casa que no tenían, por ejemplo, los que sí se infectaban con mayor frecuencia y con más síntomas. Muy bien. ¿Qué es esa parte? Entonces, puede ser que yo esté infectada y no tenga síntomas. Sí, y esto es con todas las infecciones. Por ejemplo, en el caso de Zika, 8 de cada 10 infectados no tienen síntomas. Y puedo contagiar. Y se puede contagiar, sí. Que Entonces, es lo difícil, ¿no? Claro. Esas de las cosas de la humanidad, ¿verdad? Es como cuando tú llevas a tus hijos sobre todo al preescolar, al maternal, entonces va sano, ¿no? Entonces fue a la escuela y ya mañana empieza con fiebre tu hijo. Entonces, desde el día antes de tener fiebre ya contagiaba a sus compañeritos. Entonces, bueno, hay un filtro escolar que te pide, ya si está enfermo, pues no lo lleves. Entonces ya puedes evitar que Claro. ya estando enfermo lo lleves, pero no puedes evitar la parte de que tú puedes transmitir antes de tener síntomas. Y Claro. ni modo, eso no hay manera de evitarlo. Y eso es bien frecuente, por ejemplo, en las guarderías y en los maternales. Y pues para la gente, las mamás que trabajamos, ¿verdad? Pues desde los 3 meses nuestros hijos están en guardería o desde antes, algunas a partir de los 45 días, pero bueno, esa es la realidad humana y lo más importante es acercarnos a la investigación científica, al conocimiento y que sea una información que a usted le sirva. Por eso el día de hoy tenemos como invitado al doctor Andreu Comas García y vamos al siguiente espacio musical. Ojalá que lo disfrute, ojalá que también para esta fecha tan importante como es el 14 de febrero, ¿por qué no? Y le digo importante porque finalmente la vida, más allá de la cuestión profesional, creo que siempre lo más importante es la vida personal de todo ser humano, con su familia, con su esposo, con sus hijos, con su pareja, con sus amigos, por supuesto, con los compañeros que uno tiene, porque es la parte que de seguro uno se va a acordar cuando se esté muriendo. De seguro, más allá de la vida profesional, uno cuando se esté muriendo, y bueno, aquí que tengo un médico, ¿verdad? Nos vamos a estar acordando de eso que logramos o no en la vida personal como primer lugar y bueno, por supuesto que siempre ser muy profesional en la vida laboral, pero como un segundo momento. Vamos al siguiente espacio musical y regresamos. Enlázate. Ciencia y tecnología a tu alcance. El espacio musical fue omitido por respeto a los derechos de autor. Regresamos a su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología el día de hoy. Bueno, ya finalizando 11 de febrero del 2016 y bueno, con esta canción que a lo mejor se acabó muy abruptamente, a lo mejor como es la vida, ¿verdad? Y como es no sé por qué, luego nos dirán por qué, pero es muy interesante porque este mes es el mes del amor y la amistad, el próximo 14 de febrero. Ojalá que también usted lo disfrute en esa vida sustentable, que siempre un teórico que es Foladori, por ejemplo, hablaba no solamente de la sustentabilidad social, de la sustentabilidad personal y de la sustentabilidad humana que es muy importante, ¿verdad? Esa correlación no solamente en un solo ámbito, ni en el personal ni en el profesional, sino esta vida sustentable. Y también en esa vida sustentable, por supuesto, que está la salud, que le hemos venido hablando a lo largo y ancho del día de hoy desde su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología, y decirle que la persona que se lleva en esta sustentabilidad el libro para que su vida se haga más sustentable, una semana en que se tarde en leer este libro que se llama ¿Existe el método científico? Se plantea como pregunta Ruy Pérez Tamayo, se lo lleva Angelina Garrigos Esparza, espero que sea el apellido correcto, Garrigos Esparza. Ojalá que venga aquí a las oficinas de Radio Universidad a partir del día de mañana hasta el miércoles para recibir este obsequio que lo ha regalado, por supuesto, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Andreu Comas García, y que además de su plática tan interesante, de su preparación, pues tú también vas a celebrar con tu familia, Andreu. Sí, así es. Así es. ¿Tienes hijos, Andreu? Sí, uno. ¿Uno? Dos añitos. ¿Casado? Sí. Y bueno, una vida sustentable, ¿verdad? También un investigador la puede tener. Sí, bueno, el chiste es tener, también por eso escogí la investigación y no la clínica, tener una vida pues de familia, una vida más tranquila, una vida donde uno pudiera hacer otras cosas, deporte, cultura, llevársela también un poco más leve. Y también a la investigación, pues también tiene sus tiempos, ¿verdad? Sí, uno se hace sus tiempos más fácil que el médico que se dedica a la clínica, ¿no? Tú como investigación, tienes que cumplir metas, y mientras llegues a tal fecha con tu producto, pues bueno, no hay problema. Cómo llegues a ese producto, pues es cosa tuya, ¿no? Claro. Y también obviamente felicitar a todos los médicos, que también es una labor y que, como tú dices, es muy importante ir con un médico para que nos consulte esto de la automedicación. Sí, y sobre todo siempre lo digo, ir con un médico de confianza, el médico habitual, el que te conoce, porque siempre se lo pongo en ejemplo a los niños en las guarderías, que también
llaman para dar esas pláticas. Llega un niño que trae muchos moquitos. Pues mándalo con el pediatra. Y el pediatra ya lo conoce y dice, oye, pues es que es una reacción al frío. Entonces le doy medicamentos, que no es una gripa, no es una infección. Le doy medicamentos para esa reacción al frío. Deja literal de moquear y ya por regresar a la escuela. Pero si yo, en lugar de llevarlo con su médico habitual, lo llevo con el que me encontré en ese momento más cerca, sí, pues no lo va a conocer y va a pensar, bueno, a lo mejor es una gripa porque ya no conozco a ese niño, ¿no? Y eso siempre te dificulta más el diagnóstico. Claro. Andar cambiando de médico es un problema que afecta mucho las recetas y muchas veces se hacen cosas que no son las más adecuadas. Mira, yo ya tengo 11 años con el doctor Raúl Ochoa Zavala como pediatra y la verdad es que me tardo mucho esperando siempre la consulta, pero vale la pena, como tú dices, porque es una constancia y sobre todo que uno no puede planear cuándo enfermarse. Llega los días festivos, sábados y domingos, llega 25 de diciembre, 1 de enero y donde hay médicos, bueno, a ese médico con el que siempre acudimos pues le podemos llamar. Sí, generas una relación de confianza, al fin de cuentas terminas teniendo su teléfono, su correo, su WhatsApp, entonces le puedes hablar, entonces y como tu médico va sabiendo, sabes que si de plano me habla esta paciente, no es normal, algo anda mal, o ya sabes que siempre hay personas que te hablan o te buscan por cualquier cosa, entonces vas aprendiendo a conocer a los pacientes y eso te ayuda también a saber cómo está el asunto. Claro, y esa parte es fundamental. Y bueno, Andreu, finalizando este programa, voy a preguntar más o menos cuántos minutos tenemos para finalizar este programa. ¿Qué recomendaciones harías tú, entonces, en síntesis, para la población potosina que vive aquí y para la población que va a viajar, por ejemplo, que esté en constante movimiento? A lo mejor un esposo que viaja al extranjero, a otro estado, o a lo mejor uno que puede viajar que trabaja en una empresa. ¿Qué recomendaciones haces? Bueno, si uno va a zonas donde hay los mosquitos como la Huasteca o las playas, pues estar en un lugar con mosquitero y si se puede con aire acondicionado, mejor usar ¿cómo se llama? Repelentes. ¿De qué tipo? Porque habrá algunos que también hagan daño. Sí, bueno, hay ahorita de los nombres no los traigo, pero ya se autorizaron hay repelentes autorizados para embarazadas. Ahorita no recuerdo el nombre, pero me los pasas y yo los voy a subir al blog de divulgación de la ciencia. Al blog de divulgación, usar ¿Hay unos que no se recomiendan entonces? Bueno, no es que no se recomienden, es que hay unos que ya se saben que no pasa nada durante el embarazo. Ajá. Entonces, por eso no hay problema. Usar manga larga, por ejemplo, en las playas, bien importante, vigilar que no haya criaderos, eso es algo muy muy importante, eso es algo que es responsabilidad de cada quien en nuestra casa. Yo no puedo decir por el vecino, pero sí puedo decir por mi casa. Claro. Entonces que mi tinaco esté tapado, que mi aljibe esté tapado y que no tenga ni cacharros, ni botellas, ni llantas, ¿no? Por ejemplo, que no tenga charcos. Claro, estos mosquitos son de agua limpia, no son de agua sucia. Y si uno va a viajar, lo mismo, usar repelente y al momento, por ejemplo, que va a caer el sol, si uno está de plano, ya ve muchos mosquitos en el lugar, bueno, pues meterse a la casa y ya, pasar el ocaso y ya salir otra vez. Y sobre todo porque se acerca ya Semana Santa, ayer fue una festividad religiosa católica, el miércoles de ceniza, son 40 días, falta Semana Santa, mucha gente va a salir también y vamos a publicar entonces estos repelentes que está científicamente comprobado que no causa daño para el embarazo y me imagino que también para los niños o las personas alérgicas ha de haber repelentes recomendados frente a los que... Hay repelentes que son ya para niños que traen ahí el sello de la, por ejemplo, de la Asociación Pediátrica Mexicana o Americana y eso se pueden utilizar sin problema. Normalmente uno no tiene que tener repelente todo el día. Te digo, el repelente cuando uno ya va a estar cerca de que va a meterse el sol y que esté en un lugar, por ejemplo, abierto que tiene mosquitos o que uno ya sabe que la casa tiene mosquitos. Y también si uno no tuviera mosquitero, la otra opción son poner esos pabellones, por ejemplo, para los bebés. Uno les pone los pabellones que se ponen encima de las camas. Hay pabellones son simples y otros traen pesticidas. Como siempre yo es algo personal, recomiendo siempre los que no traen ningún tipo de pesticida. Y que tampoco se puede comprar, se tiene que comprar algo muy caro, se puede ir a una tienda donde vendan telas muy económicas y de ahí ya te venden la del pabellón. Claro, y ahí con una aguja y un hilo de manera manual usted lo puede hacer. La verdad es que a veces nos complicamos. Oye, ¿dónde te puede localizar? ¿Físicamente? Sí, ¿dónde la gente que esté interesada, dónde te puede ubicar? Bueno, en la Facultad de Medicina, en el departamento de microbiología, ahí me pueden ubicar y si no, ahorita te dejo mis correos y los puedes subir a
al blog o a la página. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, al doctor Andreu Comas García por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, Andreu. No, hombre, nada, a ti gracias por la invitación. Y por supuesto al doctor Flavio Martínez, que fue quien nos contactó con él y que ha hecho posible el día de hoy que lo tengamos aquí en este programa. Por supuesto que el más importante, como siempre, va a ser usted que nos ha escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias. Ojalá que se la pase muy bien este fin de semana. Por supuesto, nuestros agradecimientos a la coordinadora de Radio Universidad, a la licenciada Leticia Zavala Pérez, a la jefa de la División de Arte y Cultura de la UASLP, la licenciada Cintia Vallemid, al maestro arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, rector de esta máxima casa de estudios, por supuesto al doctor Jorge Fernando Toro Vázquez, secretario de Investigación y Posgrado, en los controles Alex, y la verdad que siempre se me olvida, pero hoy lo tengo que repetir, es a Efraín, que nos hace posible también que el sábado se transmita este programa. Muchísimas gracias, Efraín, que siempre está contestándome los WhatsApp a cualquier hora y siempre está de la mano con nosotros, junto con todos los compañeros, Anabel también que está en AM, Ale también que nos hace la recomendaciones siempre oportunas, a todo el equipo de Radio de la Universidad. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto también que a nuestro colaborador Mario Alejandro Ibarra Rangel, para un público más joven, porque el objetivo es llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lizzy Navarro y ojalá que la vida nos lo permita. También el día de hoy estuvo Mariel, se me estaba pasando, una colaboradora que ha estado en otros proyectos de investigación. Muchísimas gracias. Y por supuesto que ojalá que la vida nos lo permita, ojalá que la salud nos lo permita y que el próximo jueves estemos completamente en vivo con usted en este su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. Muchísimas gracias y buenas tardes. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Secretaría de Investigación y Posgrado, a través de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y el Posgrado, presentó En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. 88.5 FM y 1190 AM. Radio Universidad.